This module was produced in partnership by the National Center for Farmworker Health and the National Association of Community Health Centers. Hola y bienvenido a la presentación El papel de la Junta Directiva en la supervisión financiera. Esta es la primera parte de una serie de 5 sesiones de capacitación financiera para juntas y miembros de la Junta Directiva, presentada por la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios. La información de este curso fue preparada por Catherine Gilpin de BKD, una firma nacional de contadores públicos certificados. Durante este módulo, voy a presentar una visión general del papel de la Junta Directiva en la supervisión financiera de un centro de salud y discutir las responsabilidades de los miembros individuales de la Junta para llevar a cabo esta importante supervisión. En los otros módulos va a aprender cómo leer y comprender la hoja de balance, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, así como indicadores clave de rendimiento. Empecemos. La Junta Directiva, como grupo colectivo, tiene la autoridad para gobernar el centro de salud. La Junta dirige la organización y aprueba el plan estratégico que establece la dirección y las prioridades estratégicas del centro de salud y guía el presupuesto y la toma de decisiones. La Junta también tiene la responsabilidad fiduciaria de tomar decisiones en beneficio del centro de salud. Un deber clave de la Junta Directiva es la supervisión financiera. En su conjunto, la Junta es responsable de las siguientes actividades: aprobar y supervisar los presupuestos, revisar estados financieros regularmente, tales como el estado de resultados, la hoja de balance y el estado de flujos de efectivo, asegurar que existen controles financieros, aprobar políticas que apoyan la administración financiera y los sistemas de contabilidad, revisar la auditoría y revisar el formulario 990 del Servicio de Ingresos Internos, IRS por sus siglas en inglés. La Junta Directiva también debe tener un comité de finanzas y posiblemente un comité de auditoría para apoyar esa supervisión. Es importante revisar las leyes en el estado en el que opera el centro de salud para ver si se requiere un comité de auditoría separado. También se considera una buena forma de gobernanza separar los comités de finanzas y de auditoría si la organización hace auditorías externas. El director general, CEO por sus siglas en inglés, que es seleccionado y supervisado por la Junta, ayuda a la Junta y a sus comités manteniendo personal financiero clave, entre otros, que tiene el conocimiento necesario para respaldar la preparación de información financiera correcta. Esta información se dará al personal de la gerencia y a la Junta Directiva para su uso en la supervisión y para apoyar la toma de decisiones informadas. Estos estados financieros también deben prepararse de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las regulaciones federales que rigen el uso de fondos federales. El director de finanzas, CFO por sus siglas en inglés, y el Departamento de Finanzas son responsables de preparar estados financieros y es la responsabilidad de la Junta Directiva trabajar para entender la historia que cuentan los estados financieros. Según mi experiencia, miembros de la Junta Directiva que no están familiarizados con los estados financieros evitan hacer preguntas. Es probable que esto se deba al temor de que sean juzgados o al temor de que otros miembros de la Junta Directiva tengan una mala opinión de ellos por su falta de conocimiento en el área de finanzas. Es la responsabilidad de cada miembro de la Junta Directiva comprender y cuestionar, si es necesario, la información financiera que se les presenta. Por lo tanto, es importante crear una cultura en la Junta Directiva donde las preguntas sean bienvenidas y una práctica común. Este módulo y el resto de la serie ofrecen algunos de los fundamentos de las finanzas del centro de salud
que pueden ser útiles para nuevos miembros de la Junta Directiva o servir como un repaso para otros miembros de la Junta Directiva. Después de completar los 5 módulos, debería comprender mejor los términos de finanza, los estados financieros y su propósito, los indicadores clave de rendimiento que se deben vigilar, las preguntas que se le debe hacer al CEO y al CFO para juzgar el estado financiero de la organización y otras responsabilidades financieras. Idealmente, este conocimiento le ayudará a hacer más preguntas y tomar decisiones más informadas cuando participe en las reuniones de la Junta. En última instancia, esto lo ayudará a guiar y apoyar la misión y la visión de su centro de salud. Vamos a comenzar nuestra discusión explorando los presupuestos que deben preparar el centro de salud. Los centros de salud deben preparar 2 presupuestos cada año, el presupuesto operativo anual de la organización y el presupuesto total presentado a la Administración de Recursos y Servicios de Salud, también conocido como HRSA por sus siglas en inglés. El presupuesto operativo de un centro de salud es una predicción de ingresos y gastos. Los presupuestos se basan en los resultados anteriores y deben reflejar cualquier cambio anticipado. Estos pueden incluir cambios en lo siguiente: número de pacientes y citas, dotación de personal, proveedor y de otro tipo, formas de reembolso u otras fuentes de financiación, planes de expansión y otros elementos que influyen el rendimiento financiero. El presupuesto operativo debe compararse con el rendimiento real del centro de salud, generalmente en el estado de resultados discutido en el módulo número 3, sobre una base mensual y anual para que la Junta Directiva pueda entender si el centro de salud está funcionando como se esperaba. Si hay desvíos significativos respecto del rendimiento esperado, la Junta Directiva debe cuestionarlos y comprender por qué. Desviaciones significativas son cantidades suficientemente altas como para que las finanzas se consideren inexactas si no se actualizan. El presupuesto operativo debe actualizarse durante el año si las proyecciones usadas para preparar el presupuesto cambian en una cantidad que sea sustancial, es decir, una cantidad significativa como para que las personas que usan los estados financieros noten la diferencia. Por ejemplo, un sitio nuevo que estaba programado para abrir el próximo año, pero no lo hizo, cambiaría materialmente las proyecciones de ingresos y gastos. El centro de salud puede considerar revisar su presupuesto operativo para reflejar este cambio. Se requiere que el presupuesto total o presupuesto de la subvención se prepare y presente anualmente a la oficina de HRSA, mientras el presupuesto operativo se espera ser más ambicioso y que represente el desempeño del centro de salud si cumple con sus objetivos estratégicos. El presupuesto de la subvención no debe ser excesivamente ambicioso. Se requiere que el presupuesto de la subvención balancee a cero y debe representar los ingresos y gastos para todas las actividades dentro del alcance. El alcance del proyecto de un centro de salud tiene 3 componentes. Estos componentes son servicios requeridos y adicionales proporcionados por el centro de salud, los sitios del centro de salud y otras actividades, por ejemplo, rondas en un hospital en que participa el centro de salud. Las actividades fuera del alcance no deben incluirse en el presupuesto de subvención del centro de salud. Quizás se esté preguntando en este momento por qué los centros de salud deben preparar 2 presupuestos. Esto se debe a que la ley que creó el programa del centro de salud requiere que los centros de salud presenten un presupuesto a la oficina de HRSA anualmente que se balancee a cero. Sin embargo, ¿sería su centro de salud una organización financieramente fuerte si nunca obtuviera ganancias o tuviera un exceso de dinero para invertir en el centro de salud? Absolutamente no. Y esta es la razón por la que un centro de salud presenta el presupuesto de balance a cero a HRSA, pero también debería crear un presupuesto operativo más ambicioso
que el centro de salud trabajará duro para cumplir. Recuerde, estado sin fines de lucro es un estado fiscal, no una forma de vida. Los centros de salud deben ser operacionalmente lucrativos para mantener su misión. Finalmente, la Junta Directiva debe aprobar el presupuesto operativo como el presupuesto de la subvención de HRSA. La Junta debe revisar regularmente los estados financieros, incluido el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Todo esto se examinará en detalle en módulos futuros. Los estados financieros deben contar una historia y como miembro de la Junta Directiva debe vigilar cómo se desarrolla la historia. Es su responsabilidad mantenerse al tanto de la narrativa financiera en curso prestando mucha atención a los estados financieros preparados por el CFO. El CFO y el Departamento de Finanzas deben preparar los estados financieros regularmente y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los estados financieros generados mensualmente se deben preparar exactamente igual que al final del año y las desviaciones del presupuesto se deben discutir en las reuniones de la Junta Directiva. Como parte de su responsabilidad de supervisar los estados financieros, debe estar seguro de su exactitud e integridad. Esto se logra al tener un sistema de controles internos que funcionan como pesos y contrapesos relacionados con las operaciones financieras del centro de salud. Todas las organizaciones deben tenerlos, pero los controles específicos que se apliquen serán únicos dependiendo de la dotación de personal, el tamaño y el riesgo de cada centro de salud. Es importante que los centros de salud tengan una política de control interno. El ambiente de control interno es más fuerte cuando existe una distribución apropiada de tareas. Es un mito que la auditoría externa anual es el mejor control para garantizar que los controles internos de una organización sea suficiente. Existen limitaciones propias de una auditoría y existe una posibilidad real de que errores de importancia o un problema de incumplimiento, por ejemplo, robo o fraude, no se detecte como parte de los procedimientos normales de auditoría. No obstante, es responsabilidad de la Junta Directiva del Centro de Salud revisar los resultados de la auditoría y asegurarse de que la gerencia haya manejado apropiadamente todos los hallazgos relacionados con los controles internos. Además, aunque los controles internos se evalúan como parte de cada auditoría de los estados financieros, el centro de salud también debería ponerlos a prueba y asegurarse de que están en su lugar y funcionando durante todo el año. Para separar apropiadamente las funciones, ningún empleado debe tener acceso a un activo y también participar en el registro de la actividad de ese activo y realizar funciones de monitoreo relacionadas con ese mismo activo. Por ejemplo, si un empleado de la recepción tiene acceso a dinero en efectivo porque es responsable de aceptar los pagos del paciente, ese individuo no debería tener acceso para registrar un ajuste en la cuenta del paciente porque posiblemente podría embolsarse el dinero recibido y registrar un ajuste por la misma cantidad, lo cual probablemente no se detecte. Los controles internos son importantes porque el fraude es común en los centros de salud y muchos casos de fraude involucran a empleados de confianza. La falta de separación de funciones y controles internos permite que ocurra fraude y a menudo no se detecte. Los controles internos también son importantes porque respaldan el cumplimiento de las leyes, mejoran los informes financieros y reducen la cantidad de dólares y el tiempo en que puede ocurrir los planes de fraude. Los centros de salud pueden autoevaluar y fortalecer los controles internos realizando una evaluación de riesgos e implementando actividades de control para disminuir el riesgo identificado. Una evaluación de riesgos es una evaluación e identificación de las áreas más riesgosas para identificar dónde una organización debe implementar controles para prevenir o detectar errores o fraudes.
Las actividades de control son aquellas actividades que reducen el riesgo de robo o pérdida. Las evaluaciones de riesgo deben ser continuas y el centro de salud debe vigilar los controles establecidos para garantizar que sean suficientes. La junta directiva tiene la responsabilidad de asegurar de que se realicen evaluaciones de riesgos. Como mínimo, el CFO y el Comité de Finanzas deben reunirse al menos una vez al año para debatir y cuestionar los controles internos en el centro de salud. Es importante que los equipos de gerencia y las juntas directivas de los centros de salud se comprometan a tomar en serio los controles internos y establecer el tono adecuado en la gerencia. Una de sus responsabilidades más importantes como miembros de la junta directiva del centro de salud es proteger los bienes del centro de salud. Ahora hablemos sobre las políticas financieras del centro de salud. Las políticas de los centros de salud deben actualizarse al menos cada 3 años. Sin embargo, es una buena práctica revisarlas y actualizarlas anualmente. Las políticas financieras del centro de salud deben reflejar los principios de contabilidad generalmente aceptados, incluir controles internos y lenguaje de separación de deberes y también deben alinearse con la Guía Uniforme de Subvenciones. La Guía Uniforme de Subvenciones es una regulación federal que ofrece orientación administrativa sobre el uso apropiado y la documentación de los fondos de subvenciones federales. Es importante que las juntas directivas aprueben varias políticas financieras que pueden incluir políticas sobre reservas, inversiones, aceptación de regalos y la auditoría anual, entre otras. De acuerdo con el programa del Centro de Salud, las juntas directivas de los centros de salud deben aprobar varias políticas financieras. Las juntas directivas de los centros de salud querrán revisar los siguientes capítulos del Manual de Cumplimiento del Centro de Salud y discutir los requisitos relevantes. Capítulo 9. Programa de descuento de tarifa variable. Capítulo 12. Contratos y subadjudicaciones. Capítulo 16. Facturación y cobros. Capítulo 15. Gestión financiera y sistemas de contabilidad. Capítulo 19. Autoridad de la Junta Directiva. Es responsabilidad de la Junta Directiva poner la debida atención y reconstruir la historia financiera, y la auditoría ofrece la oportunidad para que esto suceda aparte de los informes financieros mensuales que ya son revisados por la Junta. Durante la auditoría, otras personas con experiencia y conocimiento financiero cuestionarán los datos financieros reportados por su centro de salud para asegurarse de que se reportan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y también con la Guía Uniforme de Subvenciones. Se requiere que cada centro de salud tenga una auditoría anual y la Junta Directiva tiene un papel importante que cumplir. La participación de la Junta debe incluir la selección del auditor y la supervisión durante el proceso de la auditoría, que podría incluir discusiones de planificación, conferencias de entrada o salida y la revisión y aprobación del informe final de la auditoría. Esto a menudo lo realiza un comité de auditoría formal o el comité de finanzas. Los requisitos de auditoría abarcan tanto la auditoría de los estados financieros anuales como las pruebas de cumplimiento relacionados con los fondos federales que recibe el centro de salud. Por lo tanto, una auditoría de un centro de salud es más como 2 auditorías en una. La auditoría puede contener hallazgos donde surgen excepciones. Como miembros de la Junta Directiva, es importante comprender los detalles por los que se reportan estos hallazgos y aprobar y supervisar el plan de acción correctivo que la gerencia ha implementado como respuesta al hallazgo. Tomemos un minuto para analizar brevemente el formulario 990 del IRS, que es la declaración de ingresos que debe presentar la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro. El IRS y el público en general
pueden evaluar las organizaciones sin fines de lucro y cómo operan al examinar sus declaraciones de ingresos 990. Cualquier persona u organización puede ver la declaración de ingresos 990 de otra organización visitando el sitio web www.guidestar.org. Algunos de los elementos clave contenidos en el formulario de declaración de ingresos 990 son los siguientes: los ingresos y gastos del centro de salud, información sobre el cumplimiento del estado de la organización sin fines de lucro, información sobre líneas comerciales no relacionadas con la misión sin fines de lucro que podrían estar sujetas a impuestos. Las divulgaciones de cabildeo como apoyo de cabildero están prohibidas, en la mayoría de los casos por organizaciones sin fines de lucro. Una lista de la junta directiva. La información del salario de los 5 empleados de más altos ingresos e información sobre sus beneficios. Pagos realizados a los 5 contratistas mejor pagados de la organización sin fines de lucro. Es responsabilidad de la gerencia y del Comité de Auditoría o Finanzas asegurarse de que esta declaración se complete y envíe al IRS a tiempo. La declaración generalmente se vence 4.5 meses después de que se termina el año fiscal. Sin embargo, generalmente hay extensiones disponibles para extender la fecha de vencimiento de la declaración. Como se mencionó anteriormente, todos los centros de salud tienen un plan estratégico. Un plan estratégico es un documento usado para comunicar los objetivos de la organización, las acciones necesarias para lograr dichos objetivos y todos los otros elementos críticos desarrollados durante el ejercicio de planificación. El manual de cumplimiento del centro de salud requiere las notas de la Junta del Centro de Salud y otros documentos relevantes que confirmen que la Junta trabaja sin restricción, planificación estratégica de largo alcance al menos una vez cada 3 años, que como mínimo aborda las necesidades de administración financiera y necesidades de gastos de capital. Como mínimo, el plan estratégico debe incluir y abordar los recursos financieros y capitales, y los gastos necesarios para respaldar los objetivos estratégicos, operacionales y programáticos del centro de salud. Gracias por su tiempo hoy. Espero que esta breve sesión de capacitación que brinda una visión general del papel de la Junta Directiva en la supervisión financiera haya sido útil. Le recomiendo que vea los módulos adicionales sobre cómo leer y comprender la hoja de balance, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, así como los indicadores clave de rendimiento.